Bien, entonces, para resolver y para trabajar con la matriz de acoplamiento, vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿ya? A ver, ¿dónde está mi lápiz? ¿Dónde está? Ok. Entonces, lo primero que hacemos es, si bien nosotros tenemos dos elementos, 1, 2, entonces vamos a tener nosotros un elemento más, el que va a representar la salida y la entrada, ¿ya? Entonces, si tenemos 2, vamos a tener unas matrices de 3 por 3. Si tenemos matrices de 3 por 3, entonces vamos a tener 9 matrices, ¿ya? Si bien tuviéramos 3 elementos, entonces tendríamos 4 matrices, cada una de 4 filas y 4 columnas. ¿Listo? Bien, entonces, hemos dicho, trabajaremos con esto. Por ejemplo, esta matriz representa la entrada y la salida de 0 a 0. Dice, en este lugar, a este lugar se le llama 0, ¿no ve? Y a este lugar, a la entrada y a la salida 0. Entonces, del 0 al 0, es decir, de aquí no hay ninguna flecha que entre al mismo lugar. No hay. Por lo tanto, esto es 0. Nosotros tenemos del 0, del elemento 0, o sea, de afuera, quiere decir fuera del sistema, el 0. Del 0 entra al 1. ¿Qué cosa entra? Entra fila 1, columna 2. Otra vez. Del 0 al 1, fila 1, columna 2. Ahí está. ¿Me están entendiendo? Otra vez. Del 0, estamos diciendo de afuera del sistema. Esta línea que ven aquí indica que dentro de eso está el sistema. Afuera está el entorno. Entonces, del entorno al elemento 1, aquí está. Del entorno al elemento 1, dice. Fila 1, columna 2. Ok. Fila 1, columna 2. Por eso aquí hay 1. Del entorno al 1 no hay más. Ahora trabajaremos con el 1 al 2. ¿Ya? Del 1 al 2. Aquí está. Del 1 al 2. Estos representan los elementos. Ahora, fíjense, del 1 al 2, miren, aquí hay 1 y 2. Hemos dicho que a estas había que enumerarlas, ¿no ve? 1, esta era la 1, esta era la 2 y esta era la 3. Entonces, tengo fila 1, columna 1. A ver, veremos. Fila 1, columna 1. Ahí, aquí está. Ahora, acá tengo, esta es la fila 2, ¿no ve? Fila 2, columna 2. Está. Fila 2, columna 2. Ahí está. Bien, también tengo, no hay más. Entonces, en esta matriz solamente hay 2 relaciones. Perfecto. Y hemos trabajado con esta y hemos trabajado con esta. Ahora veremos del 1 al 1. Fíjense, tenemos aquí del 1 al 1. A ver, aquí está. Del 1 al 1. Ya. Hemos dicho que estas están enumeradas como 1, 2 y 3. Entonces, del 1 al 1 dice fila 3, columna 3. A ver, veremos. Del 1 al 1, fila 3, columna 3. Ahí está. Y podemos ir trabajando con cada uno de ellos, ¿no? A ver, veremos del 2 al 2, porque aquí hay una, ¿no? Aquí está. Del 2 al 2 debería ser fila 3, columna 3. Ahí hemos visto eso. Del 2 al 1, aquí está. Del 2 al 1 veremos. ¿Dónde está? Aquí está. Del 2 al 1. Del 2 al 1, un ratito. Aguárdenme. Estaba. Bien. Mi lápiz. Del 2 al 1. Este, ¿no? Entonces, veremos acá del 2 al 1. Aquí está. Del 2 al 1. Del elemento 2 al elemento 1.
dice fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1. No hay más, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que acá nosotros tenemos, ¿cuántos? 2 subsistemas, pero vamos a tener nosotros 3 matrices, ¿no? De 3 por 3. Entonces, el conjunto de todas ellas va a ser mi matriz de acoplamiento. ¿Cómo? Toditas ellas las voy a copiar en una matriz W. Y esta matriz W está formada por las 9 matrices. Entonces, esta matriz de estructura es la suma de todas las matrices de acoplamiento. ¿Listo? Bien. Tenemos también la matriz de incidencia, ¿no? Es conveniente señalar que si bien esta notación rigurosa es principalmente conceptual, también hay algunas aplicaciones en el área de sistemas, tanto eléctricos, hidráulicos, etc. Bien. El comportamiento, ¿a qué se refiere? ¿Qué será el comportamiento de un sistema? Es una relación que existe entre los estímulos, es verdad. Para cada uno de los subsistemas tenemos un cierto comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos estímulos ingresan o se recibe y cuántos son los que, de acuerdo a estos estímulos, cambian la salida, ¿no? Ese es el comportamiento. Cada uno de los casos son particulares, porque la diferencia es que no dependen del estado del sistema en el momento de recibir el estímulo. Si se fijan acá, estos no dependen solo de este, fíjense. ¿Por qué? Porque este hace que entre a este subsistema, pero de este pasa al otro y de aquí regresa, fíjense. Puede que haya habido ciertas modificaciones, entonces hay una retroalimentación hasta acá y el resultado de este ya cambia. Por lo tanto, dicen, ¿no? Solamente depende de uno, porque dentro del sistema pueden cambiar, ¿no? Ok, entonces, desde ese punto de vista, y dejando de lado el momento de los sistemas autónomos, lo que podemos decir es que la función que relaciona el último estímulo recibido y el estado del sistema en ese instante tiene mucha influencia en la respuesta entregada por el sistema. Bien, esta es la parte, digamos, más difícil cuando se hace un trabajo de investigación en relación a sistemas. Como les había dicho, saber qué tengo de datos de entrada y qué necesito obtener y la función, ¿no? Y hemos visto que esta función depende del tipo de sistema. Esta función puede ser una ecuación diferencial, una función, un sistema algebraico, etc., ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de sistema. Bien, entonces, el estado del sistema en un instante dado resume todos los estímulos, ¿no? Y además, esto depende también de la estructura que esté dentro de este sistema, como hemos visto, ¿no? Así se puede concluir que la respuesta Y, es decir, la salida de un sistema, está en función del último estímulo, es decir, del último subsistema que esté dentro. Bien, entonces, en esta función no se impone ninguna restricción, no hay restricciones, ¿no? Porque dentro de él puede cambiar. A su vez hay un problema de respuesta, dependiendo del intervalo de tiempo que debe pasar para identificar la respuesta. Si se trata de un sistema continuo, hemos visto hace un momento cuáles son los sistemas continuos, estos cambian en el tiempo, ¿no? Y también entonces cambiarán las respuestas y van modificando continuamente. Tenemos otro concepto acá, ¿qué quiere decir tiempo de respuesta? ¿A qué se refiere? Es un intervalo de tiempo que requiere un sistema para entregar la respuesta. ¿Qué tiempo tarda en entregarnos esa respuesta, ¿no? Esta es una característica de los sistemas porque depende de esto su eficiencia. Puede ser un sistema resuelto en menos tiempo, es más eficiente, ¿no? Bueno, es eficiente. Entonces, esto nos ayuda a entender el comportamiento de los sistemas, dependiendo de las hipótesis que en cada caso se hace referente a los valores de los estímulos.
saben que la hipótesis depende de un estímulo, como también el tiempo de respuesta. Entonces, existen intervalos discretos de tiempo. Si consideramos un sistema en que los estímulos, respuestas y estados del sistema tienen cierto significado, vamos a tener lo siguiente. Estos tres conceptos son importantes. Nuevamente, los estímulos quiere decir la entrada. El estado, en qué estado se encuentra nuestro sistema. Y las respuestas que nosotros deseamos obtener, ¿no? Existen también respuestas instantáneas, ¿no?, que dependen del tipo de la estructura del sistema. Sin embargo, también el estado siguiente depende del estado del estímulo. Esto del estado siguiente se utiliza mucho en redes neuronales. Si ustedes han llevado ya redes neuronales o van a llevar, dentro de esto se utiliza el concepto de, ¿no?, estado inicial y siguiente estado, o estado más uno, digamos, ¿no?, en el siguiente estado. Entonces, estos conceptos se manejan en los sistemas causales y no causales, este tipo de concepto. Bien, si hablamos del comportamiento de un sistema, vamos a imponer una condición adicional, ¿ya?, que solo tomen valores discretos, las variables que representen estímulos. Podrían tomar también variables continuas, pero en este caso, valores discretos, ¿ya? Y vamos a tener respuestas y diferentes estados para describir este comportamiento. Si estamos hablando de un sistema con variables discretas. Bien, ejemplo, uso de tablas, ejemplo, uso de grafos, ¿no? Este tipo de ejemplos nos van a mostrar el comportamiento de un sistema. Si hablamos de una tabla, por ejemplo, fíjense esta tablita, ¿cómo se entiende? Tenemos el estado del sistema, que lo vamos a definir como E sub I. El estímulo, aquí tenemos estímulos, tenemos respuestas de acuerdo al estímulo y el estado, y tenemos también un estado siguiente. Entonces, se ha definido de la siguiente manera. Cuando, si se fijan acá, tenemos, dice, cuando el sistema está en estado A, puede tener dos tipos de estímulos, o el estado define este estímulo 0 y estímulo 1. O sea, o está en 0 o está en 1. El estado B de la misma forma y el C de la misma forma. Entonces, para cada tipo de estímulo hay una respuesta. Fíjense aquí, 2 dice, ¿no? Si está en este, su respuesta es 0, varía. Si está en 0, aquí su respuesta es 0 y así sucesivamente. Dice, en caso de que el estímulo sea 0 y la respuesta sea 2, el estado siguiente va a ser B. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí, si sucede estas dos cosas, entonces de aquí va a ir aquí. O aquí, a los dos, ¿no? Porque los dos son B. Si el estímulo es 1 y la respuesta es 0 del estado A, dice que va a ir al estado A. Entonces, si sucede esto, dice que va a regresar a A, ¿no? Que puede ser a ese o a este. ¿Ya? Eso nos define esta tablita. Entonces, con esta tabla podemos describir su comportamiento, ¿no? El comportamiento de un sistema. Nosotros podemos escribir varios estados, no solamente de un elemento, sino de diferentes elementos, ¿no? Ok, entonces, esto lo vamos a escribir en un grafo, porque hemos dicho que la representación gráfica del comportamiento se puede hacer con tablas y con grafos, ¿no? Entonces ya hemos hecho con tablas, ahora vamos a ver con grafos. ¿Cómo funciona con grafos? Aquí está. Dice, en primer lugar, puedo tener la tabla y de la tabla ir al grafo, o al revés, del grafo ir a la tabla. Entonces, acá dice, yo tengo el estado A, el estado A. Aquí está mi estado A. Bien. Entonces dice,
Por 0 debería haber dos salidas, por 0 y por 1. A ver, veremos acá. Hay una salida y hay otra salida. Allá. Entonces, una es por 0 y la otra es por 1. Perfecto. Entonces, si nosotros queremos llegar del estado A al estado B, aquí está, del estado A al estado B, dice que el estímulo tiene que ser 0 y la respuesta va a ser 2. Fíjense, de aquí a aquí, el estímulo va primero y la respuesta va después. Entonces se separa el estímulo con la respuesta con una rayita, ¿ya? Con un slash, ¿no? Ahora veremos, a ver, una C. De la C quiero ir a la B. Entonces de la C voy a ir a la B. Ya está. De la C voy a ir a la B. Entonces dice, el estímulo es 0 y la respuesta es 1. Aquí está. De la C voy a ir a la B, el estímulo es 0 y la respuesta es 1. Entonces, eso nos muestra este grafo, ¿no? De qué momento a qué momento estoy, de qué estado a qué estado estoy llegando, con qué estímulo y con qué respuesta. Puede ser con tabla o puede ser con grafo. ¿Qué quiere decir estado siguiente? O sea, ¿hacia dónde va? ¿No? La respuesta. Esta respuesta llegaría a ser el estímulo para este nuevo elemento. Así se entiende. Bien. Valores continuos. ¿Qué será un valor continuo? Son cantidades continuas, ¿no? Simplemente es eso. Tenemos también relaciones entre todas las variables y tenemos diferentes funciones. Pueden ser FG, HI, JK y varias funciones. Dependiendo del tipo de sistema, van a ser ecuaciones diferenciales, integrales, pueden ser muy complejas, pueden ser sencillas, pueden ser, depende del tipo de sistema que se esté manejando. Y esa complejidad puede resolverse no considerando a los sistemas como de comportamiento determinístico, porque hemos dicho que el determinístico es el que ya se sabe, ¿no? Sino trabajando con causa y efecto, que necesariamente tendrían que ser explicadas, ¿no? Hemos dicho que la causa y el efecto depende de que un sistema sea probabilístico, ¿no? Probabilístico porque se logra mediante la introducción de variables aleatorias. No sabemos ese tipo de variables, ¿no? Y tanto en los sistemas discretos como en los continuos, la respuesta ha determinado el estímulo, que puede no ser instantáneo. Por lo tanto, el tiempo de respuesta será mayor que 0, siempre, ¿no? Bueno, también tenemos un último concepto, equilibrio oscilatorio y equilibrio inestable. El concepto de estabilidad viene dado también del tipo de sistema con el que se esté trabajando, ¿no? Hemos dicho que los sistemas, a ver, hemos mencionado al principio de la clase que habían sistemas que eran estables, que no fallaban, ¿no? Que tenían mucha relación con, por ejemplo, que nos den respuestas sin error, ¿no? Dependiendo del tipo de calibración que se haya realizado ¿cómo se llama? Al sistema que se esté manejando. Entonces, desde ahí parte estos conceptos, ¿no? Si hablamos de equilibrio oscilatorio, es un conjunto o secuencia de estados tales que para una señal de entrada constante se obtiene una salida periódica. Entonces, si la salida es periódica, podemos decir que el equilibrio es oscilatorio, ¿no? Si es inestable, entonces es un conjunto o secuencia de estados tal que una señal de entrada sea constante y se obtiene una salida no periódica. Entonces es inestable. Bien, hasta ahí habríamos terminado la parte teórica, pero vamos a ir a ver algo más. Algo más. A ver, veremos esto, por favor. Y con eso vamos a terminar, ¿ya? Bien. Quiero mostrarles algo de los sistemas controlados, ¿no? Bien, este tipo de sistemas son bastante comunes. ¿A qué me refiero? Si bien existen diferentes tipos de sistemas,
hay algunos que se encuentran bastante en nuestro medio, y estos son los sistemas controlados, ¿no? Fruto de eso son las investigaciones que ustedes han realizado bastante, ¿no? Les decía, por ejemplo, un invernadero, ¿ya? Un invernadero que necesita ser controlada, como su nombre lo dice, ¿no? Controlado la temperatura, la humedad, yo no sé, tal vez que la humedad sea relativa, que la temperatura esté dentro de un intervalo para que las plantas crezcan, etc. Entonces, este tipo de sistemas se dividen en dos. En primer lugar, son los sistemas lineales y son los sistemas no lineales, ¿ya? Y estos tienen ciertas características. Si nosotros hablamos de un sistema lineal, me van a entender porque yo les voy a pedir dos ejemplos de cada uno de estos, ¿no? Entonces, si son lineales, dice que cumplen dos características que son importantes. Entre ellas Ok. están el que sea homogéneo y el que cumpla el principio de la superposición, ¿no? ¿Qué quiere Y se anda decir? compartiendo. Ah, no estoy compartiendo. Ya no estoy compartiendo pantalla. Ah, perdón. A ver, un ratito. Y ahora sí. Ya, pero estoy grabando, ¿no ve? Sí, estoy grabando. Ok, ahora sí. Ahora sí, sí, ya se ve, ¿no? Sí, sí, Gracias. sí, Entonces, sí. decíamos, los sistemas de control, entonces, se dividen en dos, los lineales y no lineales, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere los lineales? Dice que los lineales cumplen dos principios, el principio de la homogeneidad y la superposición. Entonces, a ver, cuando ustedes eh, deciden, deciden desarrollar, solucionar un problema a través de un sistema lineal, y es lo que ha ocurrido, ¿no? En algunas defensas. ¿Usted ha desarrollado un sistema así? ¿Es lineal o no es lineal? Ay, no sé. Ah, es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque es homogéneo. Cumple este principio y cumple este otro principio. Entonces, ¿qué quiere decir cumplir estos dos principios? En primer lugar, si hablamos de que un sistema es homogéneo o cumple el principio de homogeneidad, quiere decir, dice, a, la, al, a los datos de entrada, dice que nosotros podemos multiplicarle una ganancia, ¿ya? En este caso de A, y si nosotros al dato de salida o a la información que sale le multiplicamos también por este dato, entonces debería ser estable, es decir, no debería cambiar. Si yo le quito le quito el otro, entonces la entrada se mantiene y la salida se mantiene, ¿no? No cambia, dice. Entonces, a esa característica se le llama homogeneidad. Si hablamos de ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Si vemos la característica de la superposición, dice, el sistema me recibe un tipo de entrada y otro tipo de entrada. Para cada uno de ellos, si le aplicamos una señal U1, U1 y U2, otra señal diferente, entonces voy a tener una salida diferente, una salida Y1, una salida Y2, ¿no? Entonces, para poder probar si cumple el principio de superposición, entonces lo que tendría que hacer, dice, es sumar estas dos entradas. Sumo esta y esta. Suponiendo que la entrada aquí fue 10 y aquí fue 15. Entonces lo sumo, me va a dar 25, ¿no ve? Entonces dice, yo también tendría que sumar las salidas y aquí me tendría que dar 25. Entonces cumple la superposición, ¿no? A eso se refieren estos dos principios. Entonces, dependiendo del tipo de señales dentro del sistema que perturben al sistema, entonces esto se va a cumplir o no se va a cumplir. Entonces, veremos algún ejemplo.
porque ustedes en la tarea me van a dar ejemplos de este tipo de sistemas, ¿ya? Bueno, veamos un ejemplo. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde dice, ahí ¿dónde está mi lápiz? Aquí está el lápiz. Bien, ¿qué dice el ejemplo entonces? Nosotros tenemos una entrada U, ¿ya? Tenemos una entrada U y tenemos una salida Y. Y el sistema dice que tiene una ganancia de 10. ¿Qué significa eso? Que si tenemos una ganancia de 10, vamos a decir que aquí dentro este dato se multiplica, ¿ya? U por 10, le vamos a dar un valor a U. A ver, le daremos un valor, por ejemplo, de 2, ¿ya? Si le doy el valor de 2, esto me va a dar igual a 20, ¿no ve? 20, porque sería 2 por 10, 20. Ahora, si bien mi salida Y va a ser igual a 10 por U, porque eso dice, ¿no? Aquí dice Y depende de esto. Dice Y va a ser igual a U por 10. Entonces, si U es 2, entonces me va a dar 20. Por lo tanto, tanto por el lado de la entrada como por el lado de la salida me da 20. ¿Qué significa eso? Que se cumple la homogeneidad. Ya, otra vez. Estoy haciendo el cálculo por la entrada. Luego voy a hacer por la salida. Tomando en cuenta que le estoy dando un valor de 2. Entonces voy a tener 2 por 10, 20. Por este lado tengo 20. Y por el otro lado me dice que Y es igual a 10 por U. Entonces 10 por 2 me da 20. Por lo tanto, se cumple la homogeneidad. Ahora veremos la superposición. Hemos dicho que el sistema va a tener dos tipos de entradas diferentes, ¿no? En este caso le estamos dando 2 y le estamos dando 5. Le podemos dar cualquier valor, pero la función dice que es esta, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos 3, entonces seguramente me va a dar la salida, según esto, me va a dar 30, ¿no? Y por este lado me va a dar 50. Bien. Ahora, si bien yo sumo las dos entradas, en este caso 3 más 5 me va a dar 8, ¿no ve? ¿Sí? ¿O cuánto me va a dar? Más las salidas, en este caso las salidas me va a dar 30 más 50. Y dentro de ello, lo que yo puedo hacer es factorizar, aquí está 10, ¿no? Que era la fórmula 10, la suma de estos dos, aquí está, ¿no? Me da esto y voy a tener 80. Entonces, Y1 más Y2 va a ser 80. ¿Qué quiere decir eso? Que verificamos, entonces, el ejemplo de la superposición y vamos a tener que sí se cumple, ¿no? Porque nosotros si factorizamos 10 a esto le ponemos U, entonces va a quedar 10 por 8, ¿no ve? 10 por 8 y cumple la homogeneidad, porque acá nos daba 8 y aquí era 10. Entonces, 8 por 10, en el caso de la entrada me daba 80. Y en el caso de la salida me ha dado también 80. Bien, de esa manera entonces se cumple. ¿Qué quiere decir entonces en resumen? La homogeneidad. Quiere decir que si nosotros le multiplicamos, ¿no? Operamos a la entrada en relación a lo que dice el sistema, debe dar el mismo resultado por el otro lado. Y en este caso, la suma de entradas me tiene que dar igual a la suma de salidas. Bien. Vamos a ver otro ejemplo donde no se cumpla, ¿ya? A ver. Bien. Entonces, tenemos este. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Si bien tenemos en este ejemplo un sistema de control, fíjense acá, pero acá ya tenemos un estímulo extra. Fíjense, dice que ha entrado, aquí se multiplica por 10, pero en este lugarcito ya se suma 5. Eso se entiende, ¿no? Que no solamente puede haber uno de estos, puede haber varios, ¿no? Dependiendo, este es un sistema muy sencillo. Entonces tenemos U entrada, U de salida.
Para verificar la homogeneidad vamos a multiplicar por A. ¿Ya? En este caso le vamos a dar un valor A que vamos a tener 3. Ahora le podemos dar cualquier valor, pero bueno, en este caso va a 3. Por lo tanto, vamos a tener, si U es 2, entonces 3 por 2 me va a dar 6. Para poder encontrar por el otro lado, tendría que darme igual. A ver, vamos a ver. Nuestra salida dice que es 10 por U, eso es lo que dice esto, ¿no? El sistema, a ver dónde está mi lápiz. Ya está. Aquí me dice que tengo que multiplicarle por 10 y le tengo que sumar 5. Aquí está. 10 por U y luego tengo que sumarle 5. Esa es la función de salida, según el sistema que yo tengo acá. Entonces, desde ese punto de vista, si yo reemplazo acá, en vez de U le pongo 2 y el 5 se mantiene, me va a dar 10 por 2, me va a dar 20, más 5 me va a dar 25. Por el lado de la salida me da 25. Ahora, por el lado de la entrada, si nos fijamos, aquí le hemos multiplicado a la entrada U por 3, ¿no ve? Entonces, a la salida también le tendremos que multiplicar por 3. Entonces, a la salida le estamos multiplicando por 3, 3 por y me ha dado 25, me va a dar 3 por 25, 75. Esto por un lado. Ahora, por otro lado, tengo 10 por 10, aquí está, por mi entrada que era AU, ¿no ve? Y más 5. Entonces, por el lado de la entrada tendría que calcularse 75. Nuevamente, por el lado de la entrada tendría que calcularse AU, que era 6, 6 por 10, 60 más 5, 65. Por el lado de la salida me va a dar 10 por 2, 20, más 5, 25. Por 3, que era el estímulo A, 75. Si se fijan, este y este no son iguales. Por lo tanto, no cumple la homogeneidad. Entonces, puedo decir que este sistema es no lineal. ¿Ya? Bien, hemos dicho que para que sea lineal tiene que cumplir la homogeneidad, ¿no ven? Bien, acá tenemos, bueno, son ejemplos sencillos. También existen ejemplos más complejos donde se manejan ecuaciones diferenciales, integrales y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un ejemplo 3 acá. Tenemos nosotros un tanque donde entra un líquido. Ya, así vamos a entender este ejemplo. ¿Dónde está mi lápiz? Aquí está. Un tanque donde entra el líquido. Está entrando el líquido y por otro lado está saliendo el líquido. Entonces acá hay un caudal. Este es el caudal de entrada y este es el fluido que sale de acuerdo o en función a la altura del tanque. Y vamos a decir que A1 es el área, ¿ya? El área del tanque. Entonces, tenemos un sistema que acá está en el gráfico, cómo funciona, y acá está el sistema del tanque, donde existe el fluido de entrada y el fluido en función a la altura del tanque, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa este sistema? El flujo de salida del tanque, para el caso de una sección, entonces vamos a decir que es transversal. Esto ya está definido. Si ustedes buscan en fórmulas, el flujo de salida, si estamos hablando de algún líquido, está dado de esta manera, ¿ya? Entonces, aparte de eso, nosotros vamos a definir de acuerdo a la entrada que nosotros tengamos, en este caso esto, y la salida que va a estar definida por este lado, vamos a tener el área que va a ser constante porque no va a cambiar el área, y vamos a tener la derivada de la altura en relación al tiempo. Esto también está definido. Cuando se trabaja con un tanque y existen fluidos, hay esa forma, ¿no? Que no tenemos que inventarla, esta la encontramos. Y esto había sido igual a ¿qué?
dice todo lo que entra menos todo lo que sale. Ese es el resultado. ¿No? Bien, entonces, nosotros vamos a tener una ecuación diferencial y esta ecuación diferencial nos va a representar la dinámica del tanque. ¿Qué quiere decir dinámica? Que está el flujo entrando, está saliendo, ¿no? Bien, entonces, si bien nosotros tenemos esta ecuación diferencial, ahora lo que queremos saber es si este sistema cumple el principio de la homogeneidad o no. Pero para ello vamos a reemplazar de la siguiente manera. Fíjense, al área que es constante, lo vamos a pasar al otro lado, que sí se puede, ¿no? Y vamos a reemplazar en vez de el flujo de salida, que esto también ya está definido, el caso de una sección transversal, dice que el flujo de salida, cuando sucede este caso, es igual a K por raíz cuadrada de el área. Entonces, en vez de eso, estamos reemplazando eso. Ya tenemos la ecuación diferencial despejada, lista para ser comprobada la homogeneidad. Ahora, ¿qué dice la homogeneidad? La homogeneidad nos dice que debería ser que nosotros multiplicamos por una constante, en este caso le vamos a poner a una constante a lambda, que puede ser A, H, en el anterior ejemplo le hemos puesto A, ¿no ve? Aquí le estamos poniendo, multiplicando por la constante y donde se encuentre las variables de salida y de entrada, nosotros le vamos a multiplicar por lambda. Fíjense, aquí tengo Q y aquí tengo también H, estas dependen del sistema, entonces estamos haciendo la multiplicación a cada uno de los términos, tanto a la entrada como a la salida. Bien. Ahora, como esta es constante, la puedo sacar afuera, ¿no ven? La sacamos. Esta es constante, no pasa nada, pero a esta, si la voy a sacar aquí, no voy a poder factorizar con esta, porque no va a ser igual. Esta no va a salir de la raíz con lambda. Se supone que lambda ahorita tiene un exponente de 1/2, ¿no ven? Entonces, no hay forma de eliminar a esta lambda con esta lambda. No hay forma. Aunque intentemos, nunca va a ser igual al salir. Por lo tanto, definimos que no es lineal. Porque para que sea lineal, tendría que simplificarse esta lambda con esta y con esta. Tendría que desaparecer, pero aquí no se puede, ¿no? Entonces, como podemos ver en este ejemplo, el sistema es no lineal. A ver, ¿tengo algo más? No tengo más. Tengo más. Aquí está. Bien, esto para terminar, nosotros podemos verificar no solamente ¿cómo se llama? Ver la homogeneidad. Una vez que hemos reemplazado nosotros el sistema, vamos a ver acá, un último cálculo, por favor, donde estamos explicando, ¿no? Que el lambda no se podía simplificar, pero vamos a hacer una suposición, ¿ya? O sea, vamos a hacer una hipótesis, donde es algo que no es real, porque eso no funciona así, ya hemos visto el que funciona de verdad. Decimos que el fluido de salida, la vamos a definir nosotros, ¿ya? Esto es algo medio loco, pero